Vale, buenas tardes. Bienvenidos a una clase más de álgebra lineal a distancia. Me impresionaría si después de esto a alguien le vuelve a gustar tomar clases así. Bien, es que es muy cansado, muy cansado. Y la verdad es que no puedo ni atender sus dudas ni demás. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, que es, ya habíamos visto las propiedades en el tema anterior del producto interno. Ahora vamos a ver un par de conceptos. Esto ya se los mandé por correo, ya les escaneé los apuntes, les dije que me dieran oportunidad hasta el viernes de la semana hasta el lunes de la semana que viene, pero ya me pude hacer un tiempo y ya les mandé todo el material que hace falta del curso, ya está completo. Ya pues lo único que vamos a estar haciendo es ver los ejercicios y ver lo que queda de contenido, pero ya tienen todo, ya tienen todo. Y bueno, vamos a empezar. Dice, este es un concepto que ya lo deben de conocer. Se dice que un vector v vector es unitario cuando su módulo es igual a 1. Esto es muy usado y muy socorrido en las clases de estática y vaya que sí lo sé. Se puede obtener el vector unitario de cualquier vector, un vector A, el que sea, ¿sí? El vector unitario de este vector A, o sea, sí, tenemos un vector A cualquiera y de ahí vamos a obtener su vector unitario y es igual a 1 entre el módulo del vector A por el vector A. Eso deberían de dominarlo desde el punto de vista de mecánica. En mecánica, que nos dan? Nos dan un vector cartesiano o un vector fuerza. Este es muy común, pero para calcular las tensiones. Por ejemplo, tenemos una cuerda y esta está sujeta a una tensión, entonces ya sabemos que aquí está la tensión y geométricamente está pasando por los puntos A y B y requerimos conocer geométricamente cómo va la cuerda que va de A a B, porque a lo largo de ella se está experimentando esta fuerza de tensión que es la que necesitamos para hacer los cálculos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un segmento dirigido. Yo voy a decir que, bueno, es un segmento dirigido. Vale, pues, segmento dirigido de A a B. Ese es típico. Esto es incluso esto es de estática o de mecánica, depende de cuál sea la materia que estén tomando, pero de que lo deben de estar tomando, lo están tomando. Corresponde a segundo semestre. Entonces la idea es calcular el vector de segmento dirigido. ¿Y qué hacemos? Destino menos el origen. Es pues el bx menos ax, by menos ay y bz menos az, suponiendo que están en tres dimensiones. Es menos ax. Esa es la diferencia de los componentes en x, en y y en z. Suponiendo que lo que conocemos son las coordenadas del punto A. Estas son coordenadas del punto A, que es ax, ay y az. Por ahí pude haber empezado. Tenemos un punto ax, ay, az. Es un punto del plumón, no vayan a pensar que es notación. Y un vector b con componentes bx, by y bz. Para sacar o obtener ese segmento dirigido, lo que hacemos es la diferencia entre estos dos. Es punto destino menos el punto de origen. Destino menos el origen. Y aquí está en componentes, diferencia entre componentes. Y luego, ¿qué hacemos para obtener el segmento? Ya tenemos el segmento dirigido. El vector unitario. El vector unitario que pasa por A y B. Primero, ¿para qué lo necesitamos? ¿Para qué necesitamos hacer este cálculo? Pues porque requerimos un vector que sea dimensional, no tiene dimensiones, no tiene unidades, o estas son 1, que tenga la información geométrica. Para eso necesitamos única y absolutamente para la información geométrica, que nos dice cómo llegar del punto A al punto B y que coincide con la dirección y sentido, o esa es la intención, debe de coincidir con la dirección como distancia angular, sí coincide. Sentido es que vaya de A a B y que en ese sentido se está aplicando la fuerza como yo lo estoy aquí describiendo, o que se está experimentando de esa forma. Imaginen que estamos cargando aquí una pesita, entonces
Si eso está colgado en la pared, pues entonces la fuerza de tensión, debido a que el peso está actuando de esta forma, va a ser de esta manera. Obviamente es porque estoy hablando de un ejercicio más completo. Vamos a poner aquí el punto C y demás, porque de otra forma se caería el bloque. Entonces estoy hablando de únicamente esta tensión que se está experimentando a lo largo de esta cuerda, que es la que me permite mantener a este bloque A ahí sujeto. En dirección coinciden, y en sentido, pues de A a B, para que coincida con el sentido de la tensión de A a B. Para que eso ya ustedes lo fijan cuando ustedes nombran a este segmento dirigido, de A a B, de A a B, porque en ese sentido va la fuerza de tensión que se necesita para mantener o sujetar a este bloque A en su posición. Todo esto, de hecho, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es citar mecánica, no estoy haciendo nada nuevo. El álgebra lineal se distingue mucho por eso. No, tal cual no se enseña nada nuevo en álgebra lineal, todo esto ya lo han usado en otras materias, pero le falta generalidad. Y eso sí, todo lo que han estudiado de matemáticas, absolutamente todo lo que han estudiado de matemáticas, a lo largo de todos los cursos que han llevado a lo largo de toda su vida, están contenidos en álgebra lineal. Entonces la ventaja de esta materia es que permite generalizar absolutamente todo. Entonces yo estaba diciendo que ya tenemos este segmento dirigido y me interesa saber, porque esto es netamente geométrico, estas son distancias en metros o centímetros o lo que sea que ustedes están midiendo aquí, es una distancia, netamente es una distancia. Pero lo que necesitamos es la información geométrica, su dirección y su sentido, lo voy a simbolizar así, para justamente poder representar a este vector t de forma vectorial, que todavía hasta el final del ejercicio de los sistemas de equilibrio, de cuerpos en equilibrio, hasta ahí se puede calcular la magnitud de la tensión. Esa sería su incógnita, o vaya, cuánto vamos a decir cuánto pesa o cuánto mide en cada una de sus componentes en x y z. O sea, de una tensión está dividida en tx y más ¿por qué lo hice así? TYJ más TZK, TZK, TX y TYJ, TZK, su componente vectorial en X, en Y y en Z. Y pues necesitamos sacar toda la información geométrica para luego poderlo representar de esta forma y poder calcular la magnitud del vector. Entonces, para calcular este vector unitario, que es el que nos va a dar esta información geométrica, ¿qué hacemos? De este vector A obtenemos la magnitud de ese vector. Yo lo representé así porque así se ve en álgebra lineal, pero ustedes cómo lo manejan, así. Magnitud del vector AB. Y con esto, ¿qué hacemos? Pues obtienen su recíproco y luego lo multiplican por cada una de las componentes de este vector AB para obtener de ello que el vector unitario que va de A a B. Y ya está, ya eso es todo. Y nótese que estamos utilizando los conceptos de producto interno, o sea, por eso se enseña en este momento, porque este de aquí, este módulo, este tamaño, esta magnitud de vector, todos estos son el mismo concepto, a que es igual a el producto interno de un vector por sí mismo. Dije que iba a utilizar esta simbología, entonces ya lo estoy corrigiendo con flechitas, a la 1/2. Y habíamos dicho que esto es igual a que, para esta parte de vectores geométricos y demás, este producto interno no es cualquier producto interno, sino el producto escalar de un vector por sí mismo, luego elevado a la 1/2. Porque esto que nos va a dar por resultado, este producto interno, pues cada uno de estos componentes elevado al cuadrado, se suman y luego raíz cuadrada de todos ellos nos va a dar la magnitud de ese vector. Entonces, si se dan cuenta, pueden utilizar todo lo que saben de álgebra vectorial, de mecánica, para esta unidad, unidad 4 de álgebra lineal, porque todo se trata de eso. Entonces, sí es recomendable que traigan todos sus apuntes, todo lo que ya conocían en mecánica, en álgebra vectorial sobre todo, y con eso aprendan esta parte de unidad 4, porque todo está relacionado con eso. Ahora, ¿y cuáles son las ventajas? Que esto es adimensional y es de magnitud 1. Entonces únicamente carga en sus componentes la información geométrica. ¿No me lo creen? Pues el vector unitario no solamente es igual a esto que yo escribí aquí, sino de hecho es igual a los cosinos directores.
coseno de alfa por i más coseno de beta por j más coseno de gamma por k. Estos son los cosenos directores, que son los que se utilizan para orientar de manera definitiva a este vector o a cualquier vector en el sistema x, y, z. Si lo recuerdan, tenemos así x, y, z y un cierto vector por aquí. Este vector que va desde el vector hasta x es alfa, desde al semieje positivo del eje x. Este ángulo que va desde el vector, y esto está en 3D, o sea, no crean, esto no está en ningún plano, esto está literalmente en el espacio. El ángulo que va desde el semieje positivo del eje y al vector es beta. Disculpen, se los dije aquí al revés. Es desde el semieje positivo del eje hacia el vector, desde el semieje positivo hacia el vector. Alfa para x, beta para y gamma para k, para z. Bueno, acá dije su vector unitario, pero es lo mismo. No es lo mismo, pero quise hablar de lo mismo. Entonces, ahora ya podemos pasar al siguiente concepto. Recuerden que ya tienen estos apuntes, si es que no se alcanza a ver porque brilla bastante en la pantalla. Brilla aquí por el plástico, pero me empecé a quitar el plástico y los manché y pues no quiero manchar mi instrumento de trabajo. Estos mismos apuntes los he usado durante ya no sé cuántos años llevo dando álgebra lineal, pero los necesito, entonces por eso no los quiero desproteger. De todas formas ya lo tienen escaneados, así ya no tienen ningún problema. Definición: sea V un espacio vectorial con producto interno y sean U y V dos vectores que pertenecen a mi espacio vectorial V, se llama distancia de U a B y se representa como distancia de U a B, y es muy literal, distancia de U a B al número real definido por, y aquí está. Y si se dan cuenta, ya ilustramos este concepto, porque ¿qué es lo que les estaba diciendo aquí para obtener el segmento dirigido de entre dos vectores A y B? Pues es el destino menos el origen, y exactamente eso es lo que tenemos aquí escrito. En lugar del vector U es el vector A, porque está partiendo de A, o el vector de posición del punto A, porque este es como punto, pero también se puede transformar a un vector de posición, o sea, del que va del origen hacia el punto, igual para B. Entonces sería un vector A de posición, un vector de B, de esta B, un vector de posición de destino, y aquí es igual, esta distancia aquí es igual a la norma entre la diferencia de esos vectores, el destino menos el origen. Exactamente es esta operación y luego obtener la magnitud de esto, y es justamente esto que está aquí escrito, es esto, y de aquí se puede obtener su vector unitario, pero es esto. Si se dan cuenta, es la magnitud de este segmento dirigido, y eso nos va a dar la distancia entre estos dos vectores, y de hecho lo podemos representar geométricamente si no les convence. Como yo los puse en el espacio, pues ni modo, en el espacio x, y z. Aquí está mi vector de posición del punto A, y luego tenemos, aquí está el origen, al vector de posición del punto B, aquí está, y sería el vector de posición, disculpen, es el punto B y su vector de posición, y lo que queremos es la distancia que hay de A a B, la distancia entre estos dos vectores, entre A y B, pues es esta. Esa es la distancia entre los dos vectores, entre la distancia que va de A a B. Este es el vector A a B, que no es otra cosa más que el segmento dirigido entre los puntos A y B. ¿Y cómo se calcula? Pues, si se dan cuenta, si usan punta con cola aquí, o sea, punta con cola o principio de Stevin para la suma de vectores, los que están en sucesión son el vector de posición A más el vector de posición, yo no sé por qué lo puse en unitario, disculpen, ahí está, el vector de posición de A a B, digo, no es vector de posición, perdón, un vector de segmento dirigido de A a B, y esto que es igual a RB, porque eso es como si fuera obtenido mediante una suma de vectores. Estos dos están en sucesión, y la suma de estos dos que nos va a dar aquel vector que parte desde el origen del primer vector hasta la punta del último, o bueno, la cola del primero hasta la cabeza o punta del segundo,
que no es muy bueno utilizar eso porque los vectores tal cual no tienen punta y cola, pero para explicar algunas cosas recurrimos a esas palabras. Y algunos textos lo hacen, nada más para dejar claro que estamos haciendo, pero los vectores tal cual no tienen punta y cola, pero no sé cómo decirles de otra forma para que me lo entiendan. Entonces, y sobre todo porque no están presentes. Entonces ya podemos de aquí hacer la resta. El segmento dirigido o el vector que va de A a B es igual a ¿qué? Pues restamos en ambos miembros y decimos que RB menos RA. Pero esto nada más es el puro vector, lo que nos hace falta es su distancia. O sea, ¿cuál es la distancia entre estos dos? Pues la magnitud de estos. Entonces la magnitud de A a B, que es igual a la distancia que hay entre el vector de posición A y el vector de posición B, o que hay entre los puntos A y B, a que es igual, pues a la norma, a la distancia que hay entre la resta de estos dos vectores. Y de hecho, de cierta forma ya lo demostré, aunque nada más está hecho para vectores geométricos, pero ya está hecho. Como verán, todo esto es mecánica, netamente mecánica o estática, no importa, en ambas materias se ve lo mismo. Bueno, nada más que mecánica es como comprimido con cinemática dinámica, pero la mitad de mecánica es estática, entonces no hay ningún problema. Teorema. Si V es un espacio vectorial con producto interno, entonces para cualquier triada de vectores que pertenecen a mi espacio vectorial V, cumplamos estas cuatro propiedades. Primero, la distancia entre U y B tiene que ser mayor o igual a 0. Pues sí, son distancias. Como veamos aquí, son distancias entre vectores. No puede ser números negativos. Si es igual a 0 es porque están empalmados los dos vectores. O sea, RA y RB señalan al mismo punto y A y B son el mismo punto. Pues ¿cuál es la distancia entre ellos si están señalando al mismo punto? Pues ninguna. O sea, es como si tuviéramos dos vectores así, colineales, encimados uno con otro. Pero son dos, pues, pero están encimados, son colineales. Digo, no hay forma de ponerlo de otra manera más que subrayando la misma línea. Entonces, sería así. Sería nuestros vectores juntitos apuntando al mismo punto. Entonces la distancia ahí entre ellos es 0, pues sí, es el mismo punto. Y en adelante tiene que ser mayor a 0. Porque una vez se desfacen tantito ya tienen una distancia entre ellos. Y no puede ser negativa pues por lo mismo, porque no hay manera y además, y por concepto, no hay distancias negativas. Y bueno, físicamente es imposible. No importa cómo estén orientados estos dos vectores, si hay una distancia entre ellos, es positiva. No importa que estén girados o lo que sea, no importa cómo estén ubicados en el espacio, como sea, hay una distancia entre ellos, entre sus dos puntas. Siguiente característica. La distancia de U y B es igual a 0. Si solo si U y B son el mismo vector, que es exactamente lo que acabo de decir. Ahí también tiene que ser positivo porque se calcula mediante una norma. Y ya habíamos visto que las normas siempre son positivas, porque son tamaños, son magnitudes. La distancia de U a B es igual a la distancia de B a U. Pues sí. Aparte, no hay ningún problema porque aunque se inviertan estos dos de lugar, la norma, como siempre, es positiva y estamos hablando de justamente la raíz cuadrada positiva del producto interno entre estos dos vectores, por fuerza tiene que ser un tamaño positivo. Y aparte que es el cálculo de una norma, cada uno de estos está elevado al cuadrado, entonces aunque intercambiemos el lugar entre ellos, al estar al cuadrado, aunque la diferencia fuera negativa, el resultado de esa diferencia fuera negativa, se vuelve positiva porque cada uno de estos elementos está al cuadrado. Si no me lo creen, entonces bueno, ya apunto la fórmula. La magnitud del segmento dirigido de A y B es igual a la raíz cuadrada, lo que habíamos dicho, que está elevado a la 1/2 del producto interno, de cada uno de sus componentes elevado al cuadrado. O sea, bx menos ax al cuadrado, más by menos ay al cuadrado, más bz menos az al cuadrado. Entonces, no importa que los inviertan de lugar, o sea, que fuera la distancia no de A a B, sino de B a A, pues nada más intercambiarían el orden de estos componentes, pero no importaría porque cada uno de ellos está elevado al cuadrado. Entonces, aunque fuera negativa, esas diferencias van a terminar siendo positivos, la raíz termina siendo positiva, todo es siempre positivo y siempre termina dando igual a la misma cantidad, cuando nada más son los dos vectores invertidos de lugar. La distancia de U a W es menor o igual a la distancia de U a B más la distancia de B a W.
¿Esto qué es? Pues la desigualdad del triángulo, de hecho. Es la maldición del jardinero, citando al doctor Carrera. Pues justamente, pues imagínense que en lugar de tener a los vectores u, v y u más b, lo que tenemos son sus puntos. Entonces sería en todo esto cambiarlo de nombre a vectores cartesianos. Por ejemplo, sería este el punto O, este el punto A y este el punto B. Y ahora vamos a hablar de sus puros segmentos dirigidos. Entonces este vector u es el segmento dirigido de O a A, que sería equivalente a uno de estos dos vectores. Lo voy a tener que volver a hacer todo, para que quede claro. Sí, es lo más conveniente. Tenemos nuestro triángulo, pero en lugar de ponerle nombre a los catetos, lo que tenemos son los puntos O, A y B. Y entonces, la cuestión está en que el segmento dirigido de OA en magnitud más el segmento dirigido en la magnitud del segmento dirigido de A a B va a ser más grande o igual, bueno, en este caso es estrictamente más grande que el segmento dirigido de O a B. Y es obvio, porque estos dos que son catetos son más grandes, la suma de estos dos son más grandes que el de la hipotenusa, que es la distancia más corta entre estos dos extremos, como lo podemos haber visto acá en la parte de desigualdad del triángulo. Es lo mismito, esto sería de O a A y después de A a B, y esto sería de O a B. Lo podemos volver a esquematizar aquí. Entonces, si se dan cuenta, es la mismita desigualdad del triángulo, nada más que la estamos trabajando con puntos. O sea, de O a A y luego de A a B es más grande que la distancia de O a B. Entonces con eso ya se comprueba una vez más la desigualdad del triángulo. Es un esquema, ya sé que no me salió igual. Por supuesto que no me salió igual. O ni siquiera está bien medido. Nada más lo estoy haciendo como en forma de un bosquejo. Si de plano no me creen, entonces dibújense un par de triángulos rectángulos y midan las distancias y compruébenlo por ustedes mismos. Este inciso 4, como lo acabo de ilustrar, no es otra cosa más que una forma de reescribir esa misma diferencia del triángulo, o ley del jardinero, o maldición del jardinero. Y bien, vamos a pasar a la siguiente definición, que en parte ya debía estar algo así como estamos esperando nada más a que ocurra el ángulo entre vectores, porque en cierta forma ya lo hicimos, ya lo vimos. Definición: CV, un espacio vectorial con producto interno real. Ajá. O sea, real definido, todo está dentro de los reales, porque ya habíamos visto, ya habíamos dicho que los productos internos mapean hacia complejos, pero ahorita estamos diciendo, no, todo va a ser dentro de los reales, y sean U y B, dos vectores no nulos de B, se llama ángulo entre estos dos vectores U y B al número real θ, en el intervalo de 0 a pi, tal que coseno de θ es igual al producto interno de estos dos entre el producto de sus magnitudes. Y dirían, entonces me tengo que memorizar una fórmula. No, es algo que no hayan hecho. Observen, yo les había dicho de este producto interno, que sí, su producto escalar, su producto punto es un producto interno. Entonces A punto B a que es igual, y eso se lo saben como fórmula, al producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. ¿Qué les parece si despejamos esta cosa de aquí? Tenemos que A punto B es igual a el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Entonces de aquí despejamos el coseno de θ, y aquí es igual a punto B entre el producto de sus magnitudes. Y resulta que ¿qué pasa si lo trabajamos en su forma general? O sea, con la nomenclatura de álgebra lineal, porque esto es para un producto interno en particular, para una forma en particular de medir esas magnitudes. Recuerden que las magnitudes de un vector, la magnitud de este vector o el cálculo de la magnitud de estos vectores o de estas normas depende del producto interno definido. Como estamos utilizando el producto escalar, pues por eso no hay ningún problema, y todo es como siempre. Pero esto lo vamos a poder generalizar absolutamente todo. Los vectores no solamente son geométricos, sino cualquier cosa que pertenezca a un espacio vectorial, y también esto se va a aplicar tanto para polinomios, funciones, bueno, ya dije polinomios,
matrices, etcétera. Entonces vamos nada más a reescribirlo en su forma general. Si había dicho que A.B es un producto interno, pues entonces en su forma escrita como general, para decirlo así, es igual a producto interno B, pero con esa notación. Y luego las magnitudes en forma general se describen así, con la nomenclatura de álgebra lineal, y ya está. Y ya con eso ya tenemos escrita o ya tenemos comprobada para la parte de vectores geométricos únicamente esto de aquí. Ahí está, el coseno de teta es igual al producto interno entre el producto de sus magnitudes. Esto se llama el ángulo entre vectores, y de sus clases de geometría analítica y estática y mecánica saben eso, que teta es el ángulo entre los vectores A y B, y aquí está el ángulo teta. Entonces, si se dan cuenta, no hay nada nuevo bajo el sol, nada más que en álgebra lineal lo que vamos a hacer es generalizar absolutamente todo lo que ya conocían, pero no están viendo absolutamente nada nuevo. Bien, siguiente definición, y yo creo que ya para este video y continúo en la siguiente parte. No, me quedan 20 segundos. Se los explico en el siguiente video.